lugar de nuevos comienzos. Sean muy bienvenidos todos a nuestra experiencia de ser y hacer iglesia. Estamos edificados en su verdad, en su palabra. Y este es el momento como iglesia que tenemos mucha expectativa de que el Padre nos hable, de que su palabra pueda provocar una transformación en nuestra vida. Y aquí en Kairos Iglesia tenemos una declaración de fe. Y esa declaración de fe va creciendo cada día en nuestro espíritu, va creciendo en nuestro interior, porque somos de aquellos que llamamos las cosas que no son como si fueran. Por lo tanto, si tú estás en tu casa, me puedes acompañar. Vamos, levanta tu mano por allí y di conmigo: fe para ver lo invisible, fe para creer lo increíble, fe para hacer lo imposible. Vamos, decláralo fuerte, porque para el que cree, vamos una vez más, porque para el que cree, que se escuche en tu casa y que lo oigan los demonios, porque para el que cree, todo le es posible. Amén, eso. Des aplauso al Señor, celebre, porque yo declaro que tu casa es una casa de fe. Yo declaro que tu casa es una casa que está viviendo ciertas experiencias maravillosas con el Señor. Y una de las cosas maravillosas es que la palabra nos declara aquello que tenemos, aquello que es una promesa, pero aquello que se transforma en un cumplimiento para nosotros. Y hemos estado todo este mes hablando acerca de esta serie de plantados, de estar plantados, de poder estar en la casa del Señor para poder arraigarnos, para echar raíces, para poder florecer, para poder crecer. Y hoy día tengo una palabra que sin dudas creo que Dios te va a edificar. Mi propósito, más que bendecirte, más que emocionarte, es edificarte. Creo que por mucho tiempo la iglesia ha sido emocionada, pero hoy día necesita que la iglesia sea edificada. Necesitamos estar plantados porque hay un sacudimiento global. Se están sacudiendo las naciones. Hay un sacudimiento en las finanzas. Hay un sacudimiento en las empresas. Empresas que nunca pensaste que podían cerrar, cerraron. Hoy en día estamos viendo, cierto, que hay un sistema monetario que está siendo sacudido y la fe de muchos también está siendo sacudida. Y es por eso que necesitamos en el día de hoy, y esto es lo que quiero hablar contigo, y esto es lo que quiero dejar en tu corazón. Diga conmigo: arraigados. Una vez más, arraigados. Necesitamos estar arraigados. Necesitamos tener arraigo. Necesitamos tener cimiento en nuestra vida. Y el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 14 al verso 19, nos imparte, nos expresa la importancia que tu vida esté arraigada, que tu fe esté arraigada. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. ¡Wow! Toda familia toma en el nombre de Jesucristo, ¿cierto?, de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de la gloria. Cuando estás arraigado en el nombre que es sobre todo nombre, Dios va a liberar las riquezas de su gloria. Dios va a liberar riquezas de su gloria. Eso es una palabra que nos está trayendo una verdad presente para todos nosotros. Dice: y el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿A fin de qué? Cuando el Señor habita en nuestro interior por medio de su Espíritu Santo, cuando somos fortalecidos en el poder del hombre interior, entonces dice que a fin de que seamos arraigados y cimentados en amor. Seamos arraigados y cimentados en el pacto. Seamos arraigados y cimentados en el pacto de amor. Y seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo o el pacto de Cristo
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Pablo nos está diciendo que podemos estar arraigados para poder ser fortalecidos, que podemos estar arraigados para poder estar plenos, que podemos ser arraigados para poder conocer la anchura, la longitud, la profundidad de su amor, de su pacto. Gente que está arraigada es gente que va a vivir bajo un pacto. Y eso es lo que quiero impartir en el día de hoy en tu corazón. Este pasaje nos enseña muchas cosas importantes, reveladoras, acerca del fundamento de nuestras vidas como discípulos de Cristo. La pregunta es: ¿dónde estás arraigados? La pregunta: ¿dónde está cimentada tu vida? ¿Dónde estás plantado? No estamos, ¿cierto? Nuestra vida no está fundamentada en lo circunstancial, en lo ocasional. No tenemos una fe, ¿cierto?, que es solamente cuando las cosas nos salen bien. Tenemos una fe para atravesar tormentas. Tenemos una fe para crisis. Tenemos una fe para cuando las cosas se nos vienen abajo, porque estamos arraigados en la palabra del Señor. Por lo tanto, nuestra relación con Dios está basada en que estamos arraigados y cimentados en un pacto de amor. Tenemos un pacto. Así como el matrimonio es un pacto, el Señor con su pueblo también tiene un pacto, y eso nos da arraigo. Y eso nos hace estar plantados. Estar plantados, ¿cierto? Que es estar ligados a la descendencia de nuestro Señor. Mire, yo le quiero decir algo. Hoy en día hay mucha gente preocupada de su árbol genealógico. Yo no sé si usted ha escuchado, wow, entré a una aplicación y quería saber de dónde venía mi apellido, ¿no? Bueno, a algunos les ha ido más bien que a otros, ¿no? Pero tengo buenas noticias en el día de hoy. Porque cuando el árbol se arraiga, cuando el árbol echa raíces, cuando el árbol, ¿cierto?, y ahí va absorbiendo el agua, los nutrientes, el árbol es de acuerdo a sus raíces. Y es por eso que hay mucha gente preocupada por su árbol genealógico. Pero tengo buenas noticias, porque el mismo apóstol Pablo dice que nosotros y el Señor cortó toda descendencia, ¿cierto?, del primer Adán, donde venía nuestra descendencia de pecado. La palabra dice que fuimos ligados. Yo no sé si te da alegría, pero la palabra dice que fuimos ligados, que nosotros descendimos ahora del segundo Adán. Por lo tanto, si te preocupa cuál es tu árbol genealógico, quiero decirte que no es ni tu apellido, ni de dónde viene tu familia. Es que nosotros en la cruz del Calvario se rompió toda maldición para que la descendencia, ¿cierto?, de pecado y la herencia de pecado del primer Adán se rompiera, y hoy yo estoy ligado a un árbol genealógico, a una descendencia del segundo Adán, y ahí estoy arraigado. Yo no sé si te da alegría, pero yo daría un aplauso, yo daría gritos de júbilo, porque por fin sé cuál es mi árbol genealógico. Por fin sé que en el Espíritu Dios hizo algo conmigo. Entonces declare conmigo, vamos, fuerte: un pacto determina quién te gobierna. Un pacto determina lo que te está gobernando. Y te hago una pregunta en el día de hoy, y es una pregunta importante. ¿Bajo qué pacto estamos en el día de hoy? ¿Bajo qué pacto está la iglesia en el día de hoy? ¿Bajo qué pacto nosotros como Kairos Iglesia tenemos promesas y tenemos propósito y tenemos que cumplir el plan de Dios? El pacto que nosotros estamos en el día de hoy es en el nuevo pacto. Vamos, diga conmigo: mi vida. Una vez más, diga: mi vida, mi familia. Vamos, una vez más: mi vida, mi familia, mi fe está en el nuevo pacto. Amén. ¿Por qué es tan importante saber en qué pacto estamos? Porque bajo qué pacto tú estás es la revelación que te va a determinar en los próximos días. Por lo tanto, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 al verso 10, Pedro el apóstol nos da, ¿cierto?, una mirada de lo que el apóstol Pablo también nos ha dicho, de estar arraigados, de estar cimentados. La importancia de saber qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 al verso 10, este pasaje creo que es uno de los pasajes que nos da tanta claridad de lo que el Señor ha hecho con nosotros, con la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido. ¡Wow! ¿Qué es lo que es usted? Un linaje escogido.
Usted que se preocupa de que sus apellidos Pizarro, Pérez, González, no sé. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Escuche bien. Dice que nosotros somos un linaje escogido. ¿Cuándo? Un real sacerdocio. ¿Cuándo ocurrió esto? Somos una nación apartada. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Wow! Esta palabra es tan importante porque nos arraiga y nos pone un fundamento de que somos un nuevo linaje. Somos un real sacerdocio. Escuche bien, nuestra experiencia de fe no es para que tú vengas a una iglesia y el Señor haga un cambio en tu vida y puedas solamente hacer un cambio, ¿cierto?, en tu mente y que puedas suplir tus necesidades. Cuando el reino de Dios se revela a nuestros corazones, te da una nueva mentalidad. La mentalidad de que fuiste escogido, la mentalidad de que Dios puso un nuevo linaje, la mentalidad que eres un real sacerdocio y que eres una nación santa y un pueblo adquirido para andar en los propósitos de Dios. Por lo tanto, iglesia, el Señor nos ha llamado, nos ha sacado de tiniebla, nos trasladó al reino de luz para poder ser la expresión de su reino aquí en la tierra. Por lo tanto, toda nación necesita de un gobierno. Toda nación necesita ser gobernada. Y el tema principal de la Biblia, el tema principal de la palabra, desde Génesis hasta el libro de Revelaciones, es el gobierno, es el dominio. Comienza donde el Señor está entregando, ¿cierto?, a Adán, le está entregando dominio para todas las cosas. Y termina, ¿cierto?, que nuestro Señor vuelve y gobierna sobre todo. Por lo tanto, la expresión de hoy día es tan importante, porque establecer el reino de Dios es establecer el gobierno de nuestro Rey. Por lo tanto, tenemos que tener otra visión. Tú fuiste alcanzado no solamente para tener salvación, tú fuiste alcanzado para poder ser una manifestación del propósito, del linaje, del sacerdocio, del real sacerdocio apartado para propósitos de Dios. Kairos, iglesia, Dios nos apartó como un linaje escogido. Tú no eres cualquier cosa. El pasado siempre nos trae y nos quiere sacar de nuestra posición, nos quiere sacar, ¿cierto?, de lo que somos. El pecado desvirtúa nuestro linaje, el pecado desvirtúa lo que somos, el pasado desvirtúa, el diablo habla, ¿cierto?, de las cosas que hicimos, pero el Señor dice que todas las cosas son hechas nuevas si estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que tener una visión cómo el Señor está gobernando hoy en la tierra. En un tiempo donde todo está siendo sacudido, donde Dios está sacando todo lo movible y colocando lo inconmovible, donde hay gente que está perdiendo su fe, donde hay ministerios que están cerrando, donde hay gente que no sabe, que tiene temor, que tiene miedo, pero el Señor te arraigó, el Señor te cimentó, el Señor te plantó para que tú puedas saber quién tú eres. Por lo tanto, tener una visión de reino es saber qué es lo que Dios está haciendo, cómo Dios está gobernando la tierra. Tú me podrías decir en el día de hoy, pero apóstol, pastor, dígame cómo Dios está gobernando. Mire todo lo que está pasando. Todo está siendo gobernado por Dios. No hay nada que escape de su control. Pero Dios permite ciertas cosas para que se mueva aquello que es incorruptible, aquello que es corruptible, para dejarlo incorruptible dentro de nosotros. Cómo Dios está gobernando en el día de hoy. Pablo nos explica tan bien de que Cristo es la cabeza de todas las cosas, que por Él y para Él son todas las cosas, que el universo se sostiene por Él, dice el libro de Hebreos, dice que la tierra se sostiene por el poder de su palabra. Pero hay algo importante. Pablo nos dice que el cuerpo de Cristo, cierto, que la cabeza que es Cristo necesita un cuerpo, y ese cuerpo, cierto, es la iglesia. Por lo tanto, hoy día el Señor lo que nos está permitiendo es que en medio de esta crisis la iglesia tiene toda la oportunidad para poder ser luz, para poder ser sal y para poder gobernar donde
donde había desesperanza, va a haber esperanza. Donde no había fe, va a haber fe. Donde había enfermedades, va a haber sanidad. Donde no había provisión, va a haber provisión. Porque el reino de las tinieblas tiene que salir cuando llega un hijo de luz, cuando llega la iglesia. Eso es gobernar, eso es llegar a un lugar y poder decirle: se acabó la desesperanza, se acabó la depresión, porque hay sanidad. Cuando llega un hijo de Dios, cuando llega la iglesia a un lugar, cuando llega la iglesia determina, cierto, que las tinieblas tienen límite y tienen que salir. Por eso Dios dice que el cuerpo de Cristo está ejecutando coordinadamente los movimientos del cuerpo según los designios de la cabeza. Lo que la cabeza dice, el cuerpo tiene que hacer. Por mucho tiempo la cabeza estuvo diciendo algo y el cuerpo estuvo haciendo otra cosa. Por mucho tiempo había una dicotomía, había una división entre la cabeza, Cristo y la iglesia. Pero hoy día somos una iglesia empoderada, que no le teme, cierto, a un coronavirus, que no le teme a una enfermedad. Porque si tú tuviste fe que el Señor sanó a tu mamá de cáncer hace un tiempo atrás, esa misma fe es para que creas que el Señor puede sanar cualquier virus, cualquier bacteria. Pero hoy día la iglesia tiene que pararse en una verdad. Hoy día tenemos que arraigarnos que ese mismo Dios que proveyó el día de ayer es el mismo Dios que provee en el día de hoy, que ese mismo Dios que sanó ayer es el mismo Dios que sanó en el día de hoy. Estoy diciendo que tu fe tiene que estar arraigada en las verdades del Señor y no en las temporadas de crisis y no lo que nuestros ojos están viendo. Por lo tanto, aunque la expresión, el cuerpo de Cristo es muy conocido, tenemos que recuperar el sentido de propósito. Tenemos que recuperar el sentido de que esta crisis, de que esta leve y momentánea prueba llamada pandemia, llamada coronavirus, como sea, va a traer un más excelente de peso a nuestra vida. Quiero decir que el tema central de lo que la iglesia tiene que ser y hacer es gobernar circunstancias, gobernar tormentas. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Lo que la iglesia es el único ente, la única entidad. La iglesia es el único organismo vivo porque no es una organización. La iglesia gloriosa no es institucional, ¿cierto? En enseñanzas de hombre. La iglesia gloriosa espiritual, la iglesia gloriosa que tiene el poder de Dios puede decir: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Por lo tanto, lo que centra la palabra, el centralismo en la palabra es: ¿qué está gobernando la tierra? ¿Quién está gobernando la tierra? El tema principal de la Biblia no es salvación, aunque lo incluye. El tema principal, cierto, de la Biblia es el gobierno de Dios aquí en la tierra. No fuimos creados, cierto, para tener opción y un sentido de no vivir con propósito. Fuimos creados para la manifestación del poder de Dios, del amor de Dios. Y así como tanta gente está cautiva, la iglesia gloriosa, la iglesia del último tiempo tendrá el poder para dar libertad a los cautivos. Todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo el Hijo, es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay una frase que me fascina, que es cuando Jesús dice que el Hijo no hace nada, dice el Hijo no hace nada de lo que no haya visto hacer a su Padre. La iglesia hoy debiera decir, levanta tus manos por favor. La iglesia hoy debiera decir: voy a hacer lo que vi hacer a mi maestro. Voy a orar por los enfermos como mi maestro oró por los enfermos. Voy a orar por milagros como mi maestro hizo. La iglesia es el cuerpo. La iglesia tiene la autoridad. La cabeza que es Cristo, tiene todo para que la iglesia sea la expresión. Por lo tanto, tenemos que considerar hoy en día qué es lo que Dios desde los comienzos ha querido entregar al hombre. Dios no le dijo jamás a Adán que podía optar por algo entre comer y no comer. No le dijo: tienes posibilidades entre comer y no comer el árbol de la ciencia del bien y el mal. El Señor le dijo: no comerás. ¿Qué le dijo? Le dio una orden. No le dijo: considéralo si te parece. ¿Sabe que estamos ante un mundo? Y estamos ante una sociedad y estamos aún creyendo en la iglesia que podemos hacer lo que nosotros queremos. Pero
Pero espérese, ¿y dónde me queda el libre albedrío? El libre albedrío usted lo tenía cuando no conocía al Señor. El libre albedrío es cuando usted todavía está conectado a la genética, al linaje de Adán. El segundo Adán, en Getsemaní, él dijo: no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, Padre. Los que hemos sido conectados con el segundo Adán ya no tenemos libre albedrío. Queremos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Atender al gran tema, al gran mensaje. ¿Sabe cuál fue el mensaje del Hijo? Arrepiéntanse, vuélvanse, porque el gobierno de mi Padre viene a la tierra. ¿Sabes cuál fue el mensaje del Hijo? Que el gobierno de su Padre tenía que gobernar aquí en la tierra. ¿Sabes cuál fue el mensaje del Hijo? Que teníamos que aquellos que estaban cautivos podían ser libres. Hoy en día el mensaje es cualquier cosa menos que la gente sea libre. Hoy día el mensaje del reino está en otras cosas, pero hoy día necesitamos, si a algo tenemos que volver, es el mensaje del reino, el mensaje cristocéntrico, donde los discípulos primeramente entienden y el Señor les da cierta capacidad de poder entender el reino, de poder estar arraigado en el pacto, el nuevo pacto, de poder estar arraigado, de que el Señor nos dice: busquen el reino primeramente antes que todas las cosas. Hoy día estamos en medio de crisis, hoy día estamos en medio, ¿a dónde estamos corriendo? ¿A dónde estás corriendo? ¿A que el Estado te dé un bono? ¿A que vayas al hospital porque te sientas un poquito enfermo? ¿A dónde acudes? ¿A dónde vas? Cuando estamos primeramente buscando el reino. Jesús dijo a sus discípulos: busquen el reino, busquen el gobierno de los cielos, y todas las cosas y su justicia será añadida. No estaba bromeando, no estaba dando un coaching, no estaba dando una palabra motivacional, no le estaba diciendo: muchachos, tranquilo, busquen el reino y todo. No, estaba dando una orden. Estaba diciendo: pónganse bajo el gobierno de mi Padre. No se preocupen de qué van a comer, no se preocupen de qué van a vestir, pónganse bajo el gobierno. Pero tenemos que hacer lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. El reino de Dios no es salvación, aunque trae salvación. El reino de Dios no es tener una hermosa o linda congregación, aunque es el resultado de la presencia de Dios. El reino de Dios no es ofrendar ni diezmar, aunque todas estas cosas están incluidas. El reino de Dios es el gobierno de papá, el gobierno del Padre sobre nuestras vidas. El reino de Dios es el gobierno, es la responsabilidad, cierto, que tenemos nosotros, los hijos de Dios, de poder decir que nuestro reino no es de este mundo. Al Hijo no lo entendieron, no supieron, cierto, discernirlo cuando Él dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y Él llegó a decir: ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Padre, guárdales, porque aunque están en el mundo, no son de este mundo. Por lo tanto, los gobiernos, los países, tienen que volver a Dios mediante una iglesia que está gobernando las tinieblas, donde los hijos de luz están llevando esperanza. Los que han sido arraigados, que no son movidos por viento de doctrina, los que no son movidos por circunstancia, los que están arraigados en un pacto de amor y no se mueven ante una verdad, cierto, que los hace estar allá donde otros no van a llegar. El reino de Dios es dejar mis temas personales, mis prioridades, para atender a los temas prioritarios de Dios. Hoy día el Señor sueña con gente que le pueda dar lo mejor, que le pueda dar lo escogido, que le pueda dar lo separado para Él. Por lo tanto, hoy en día necesitamos una iglesia que más que diga vengan, una iglesia que diga todos vamos a ir. Más que una iglesia que está esperando que la iglesia se llene. Y yo creo que por la presencia de Dios hay gente que viene y gente va a venir a este lugar. Pero hoy Dios nos está dando la oportunidad de poder ir al enfermo, de poder ir a los vecinos, de poder ir a los campamentos, de poder ir donde está la necesidad y de poder saber que Dios manifestará su reino. Gente arraigada tendrá esperanza, gente arraigada tendrá fe, gente arraigada no va a dudar de que si Dios tiene que sanar algo en tu vida, Dios lo va a hacer.
Por lo tanto, necesitamos hoy en día saber que somos el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, verso 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, primeramente dice apóstoles, profetas, lo tercero maestros, pastores y evangelistas. Y ese primeramente, quiero decirte algo, que lo apostólico, el apóstol no es un título honorífico, no son jerarquías. Escucha bien, son funciones donde el Señor está diciendo: la iglesia primeramente es apostólica, es enviada. Los apóstoles fueron enviados, los discípulos fueron enviados. La iglesia dice: somos el cuerpo de Cristo, y el Señor puso apóstoles, gente que va a ser enviada. Dice profetas que van a hablar de los destinos. Gente dice que el Señor va a colocar maestros que van a enseñar la verdad. Pastores y también evangelistas. El Señor no puso primeramente luces, no puso primeramente instrumentos, no puso ciertos lugares donde podamos tener comodidad y que sí lo podemos tener. Primeramente lo que Dios puso fue una visión apostólica de ser enviados. Por eso hoy día, cuando miramos nosotros con el lente de Dios, podemos ver cómo Dios está sacudiendo todo, cómo algunos están siendo desarraigados de la fe, cómo algunos están siendo desarraigados de ciertas cosas que eran fundamento en su vida y hoy no lo son. Hoy día hay gente que está perdiendo, hay gente que está siendo desarraigada en sus relaciones matrimoniales, en sus relaciones de familia. Tenemos que tener el lente de Dios para poder ver lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Hoy día la iglesia está perdiendo la capacidad de ese mensaje de reino. Hoy día la gente, cuando ve, la oportunidad de poder ser albergados y que a lo mejor, con la mente pastoral, quizás cualquier persona puede abrir una iglesia y la gente cercana a esa iglesia va a ir simplemente para poder cubrir sus necesidades. Pero quiero decirte algo. La iglesia no fue creada para cubrir tus necesidades. Aunque sí lo hacemos, aunque sí oramos, y Dios hace que esas necesidades se transformen en milagros, la iglesia fue establecida para que tú conocieras el propósito de Dios. La iglesia fue conocida para que tú dejaras de vivir bajo el reino de las tinieblas y vivieras bajo el reino de Dios. Por lo tanto, hoy día necesitamos volver a tener esa calidad de gobierno. Y en estos minutos finales quiero decir algo muy importante. Hoy día necesitamos de hombres piadosos. Necesitamos de familias piadosas. Pero ¿cómo se ha perdido el valor de algunas palabras? Piadoso hoy día usted lo puede ver como alguien que hace misericordia y está bien, como alguien que hace el bien, como alguien que tiene piedad por una necesidad y se mueve por esa necesidad. Después del renacimiento esta palabra se volcó a esto, a lo que yo les he leído. Pero con anterioridad a esta palabra, piedad era un hombre, escucha bien, piedad era un hombre que tenía una posición de piedra y que podía ayudar y que podía colocarse como una roca, como una piedra, para que la gente tuviera salvación. Los piadosos era gente que era como una roca que aún en problemas podía ayudar. El renacimiento con todo su brillo cambió esto, a que era gente piadosa, gente que da piedad, gente que simplemente va a ayudar a otros. Pero los piadosos que habla el libro de los Hechos eran otros. En la palabra el libro de los Hechos dice que había hombres piadosos de todas las naciones. Dice que eran judíos que venían de muchos lugares, gente piadosa que venía a una celebración de Pentecostés. ¿Y por qué el Espíritu Santo tuvo que ser derramado en Pentecostés? Porque la gente piadosa, gente que era como una roca, era gente ilustre, gente influyente, gente que ejercía autoridad, gente que le podía dar a otros de lo que ellos tenían. Era gente que podía tener una influencia para poder transmitir algo a alguien.
Ese día de Pentecostés estaba la gente piadosa. Y el Espíritu Santo se tuvo que derramar ese día en esa fiesta, ¿cierto?, de Pentecostés, porque iba a haber gente de muchos lugares que iba a llevar el mensaje del reino a otros lugares. ¡Wow! Ahora, por último, ¿qué es un piadoso en el día de hoy? Piadoso es una persona que va a poder hacer una limosna, una colecta, pero piadoso en los tiempos del Señor era gente de influencia. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1, verso 4. Hablando acerca de la gente piadosa, de la gente arraigada, de la gente que ha crecido, de la gente que está plantada, de la gente que tiene carácter. Hoy día piadoso tiene otro significado. Verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Había ahí en Cesarea un Cornelio, un centurión romano, que era piadoso, que tenía influencia y era temeroso de Dios. Y con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba al Señor. Este era uno de influencia, era uno que tenía gobierno de Dios, gobierno del cielo aquí en la tierra. Y este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Los piadosos son reconocidos por el cielo. Los que son arraigados en la verdad son reconocidos por el cielo. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones. ¿Qué le dijo? Tus oraciones. A los que están en el cuarto de oración, ¿qué le dijo? Tus oraciones y tus limosnas, lo que tú das, han subido para memoria delante de Dios. Aquí había un hombre de influencia. Aquí había un hombre que estaba trayendo, ¿cierto?, el cielo a la tierra. Había un hombre arraigado a la obediencia. Y en Hechos 10:19 dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. El Señor le da una visión a Cornelio, le da una visión a Pedro. Es lo mismo. El Señor va a tener un encuentro sobrenatural en la casa de Cesarea, de un hombre llamado Cornelio, de un piadoso que está arraigado a la verdad de Dios, que es temeroso de Dios. Y el verso 19, el Señor le dice a Pedro: te buscan 3 hombres. Y el verso 20 dice: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Verso 21, entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y el verso 22 dice: y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio, y que tiene poderoso testimonio en toda la nación de los judíos, en toda la nación, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír a tus palabras. Pedro, tienes que ir. La iglesia es la que va a las casas. La iglesia es la que lleva la palabra. La iglesia es la que lleva la revelación. Es el tiempo de invadir nuestra ciudad. Aquí vemos como un hombre arraigado en su fe. Vemos como un hombre obediente a lo que Dios le decía. Cómo es identificado. Cómo es un hombre que tiene un testimonio, que es varón justo, que es temeroso. Cómo ve la gente nuestra vida, cómo ve la gente nuestra iglesia, cómo ve la gente nuestra familia, qué es lo que la gente está diciendo de nosotros en el día de hoy, qué es lo que Dios dice de nuestros hijos, qué es lo que la gente está diciendo. Eso es ser iglesia. Ser iglesia es arraigarse a las verdades del Señor, ir, poder orar por la gente, poder orar por los perdidos, poder orar por las necesidades, poder recuperar los jóvenes, poder recuperar los niños. La iglesia es como este hombre llamado Cornelio, y allí el Señor va a enviar a gente a tener encuentros con Dios. Arraigados, cimentados, plantados para poder ser influencia. Eso es lo que el Señor espera de ti. Eso es lo que el Señor espera. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Y si tú no estás haciendo nada en tu iglesia, si tú no estás haciendo nada con tu llamado,
Si tú estás esperando que venga un ángel que puede venir a decirte lo que tienes que hacer. Hace más de 2000 años el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Hace más de 2000 años el Señor dijo, vayan y sanen a los enfermos. Yo no sé qué estás esperando, pero si eres un espectador en tu casa, si eres un espectador en tu iglesia, quiero decirte que no has entendido cuál es el propósito de que Él gobierne tu vida, de que el reino de los cielos se vea y se exprese aquí en la tierra. Padre, quiero bendecir este momento, porque sé que nos has hablado. Porque si el mundo está siendo sacudido, Padre, por circunstancias, la iglesia tiene que ser sacudida por una palabra de Dios. Tu vida tiene que ser sacudida por un Espíritu Santo. Tu vida tiene que ser sacudida por tu llamado. Tu vida tiene que ser sacudida por los dones que ha puesto. Tu vida tiene que ser sacudida porque hay un llamado que vas a tener que dar cuenta. Porque el Señor nos ha llamado y por eso esta palabra está sacudiendo a muchos. Los está llevando a arrepentimiento, les está haciendo buscar al Señor. Porque ahí en tu casa sin hacer nada, porque ahí temeroso de contagiarte, porque ahí en tu casa perdiendo el llamado, el propósito de Dios, queriendo hacer tu voluntad. Dios desea que haya hombres piadosos, que tengan rostros de piedra, que tengan influencia y que puedan traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Esta palabra te tiene que sacudir. Esta palabra te tiene que decir, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Esta palabra te tiene que volver a Dios y decirte, Señor, quiero que uses mi testimonio, quiero que uses mi vida. Yo pongo bendición sobre tu casa, sobre tu vida. Y sé que el Espíritu Santo hará algo poderoso hoy. Él está llamando a niños, está llamando a jóvenes, adolescentes, matrimonios. Él está llamando a gente de la tercera edad. Él está llamando a muchos a que sean parte de esta iglesia gloriosa, porque estamos en un mejor pacto. Oh Padre, gracias. Oh Dios de los cielos, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Estos son momentos que son difíciles de poder terminar una palabra de Dios. Pero sin duda que cuando Dios nos habla es para poder renovar nuestro corazón, para poder restaurar, pero también para poder restituir. Restaurar es volver todo tu diseño, todo al original. Pero restituir es volverte a colocar en el lugar donde un día le serviste a Dios. Eso es restitución. No solamente Dios quiere restaurarte, sino que Dios quiere restituirte. Y eso es lo que el Señor está haciendo contigo. Nos vemos en otra transmisión. Que el Padre te siga hablando. Bendiciones.